Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes de la receta que arma el presidente para avivar su consulta popular. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es miércoles 19 de marzo. Miles salieron a las calles, la Plaza de Bolívar se llenó y ese es un medidor que le gusta tener al presidente. Las marchas de ayer en Bogotá y varias capitales del país fueron la antesala del hundimiento de la reforma laboral y a la vez el combustible para la campaña de la consulta popular que prometió él mismo. El reto para el gobierno está en capitalizar las voces que hubo ayer, sobre todo las que no son obvias, las que están por fuera de los sindicalismos, por ejemplo, tal vez estudiantes, practicantes, trabajadores que saben que el día laboral acaba cuando oscurece y no a las 9 de la noche. Hoy hablamos de esa base social por capturar en las próximas semanas para la primera de muchas votaciones que se vienen de aquí hasta mayo del próximo año. Natalia Toscano, Juana Rubio Tovar y Brian Niño salieron por primera vez a cubrir la marcha. ¿Era la primera vez que cubrían marchas? Sí, Tats, era la primera saliendo a cubrir una marcha. ¿Qué sensaciones les deja la marcha en términos de lo no obvio? O sea, sabíamos que iban a salir sindicatos, profesores, miembros del SENA, pero ¿qué fue lo nuevo que vieron ahí? Tati, yo creo que una de las cosas más llamativas, aparte de lo que ya se sabía, fue como ver que también hubo mucha gente espontánea dentro de la marcha, que no necesariamente estaban acompañando a un gran grupo, sino que eran 2 o 3 o hasta familias. Y creo que tal vez eso fue algo que nos sorprendió. Y también el hecho de ver que eran personas muy pasionales como hacia la marcha y el presidente Gustavo Petro. Toda persona tiene sus pros y sus contras. Bueno, a propósito de la consulta popular estoy de acuerdo, ya que pues es un método de participación ciudadana y pues al final del cabo si el Congreso no la aprueba, pues que sea el pueblo quien decida si está de acuerdo o no. Por ejemplo, pues creo que había muchas personas que decían que estaban seguros de que Gustavo Petro estaba haciendo pues una gestión excelente en el sentido de llamar a una consulta popular en ese momento. Y creo que eso demuestra que todavía hay una gran base de apoyo dentro de la persona del común hacia el presidente, ¿no? Y eso es algo llamativo, más allá de los grandes sindicatos que salieron a marchar. Había algo curioso también de lo que había pasado en la marcha, Natalia, y era que la gente estaba también muy pasional sobre los congresistas. ¿Cómo sentiste eso? Sí, Tati, un poco lo que yo pude distinguir y esta narrativa que se repetía varias veces entre las personas con las que hablábamos era esto de por qué ellos están tomando una decisión por mí, están yendo en contra de la democracia y por eso nosotros tenemos que hacer esta consulta popular, porque al fin y al cabo son mis derechos, son las cosas por las que yo estoy peleando, por las que estoy luchando y por las que al fin y al cabo yo me beneficio. Una desfachatez, lo que sí es muy descarado es que hay gente que se gana 40 y tantos millones tomen decisiones así tan radicales sin tener un debate, que se están ganando la plata es por eso, para debatir. O sea, no están trabajando, eso es lo más indignante. Entonces era más que todo como por qué tal congresista de la Comisión Séptima no me preguntó a mí específicamente, así yo no haya votado por ese congresista. Más o menos, Tati. Era una sensación más bien generalizada y creo que eso viene del presidente para abajo, del discurso que él tiene, porque no solo era, llamémoslo, contra un congresista, sino que terminamos hablando de todo el Congreso. Y era la excusa que se tomó y que pues tomó el presidente para decir, bueno, es que hay que reformar el Congreso. Y de ahí para abajo, las personas con las que hablamos, se sentía bastante como que esa narrativa de no solo es una persona, son ellos los que están tomando decisiones por mí. Y no debería ser así porque pues creo que yo tengo el derecho de tomar mis propias decisiones. Más o menos eso era lo que nos comentaban. El momento culmen de eso, Juana, fue cuando se proyectó en la plaza el debate de la reforma. El partido político Mira ha sido autor y que van en temas... Sí, Tats, de hecho estaban ya la plaza estaba casi llena y pues transmitieron lo que estaba pasando en la Comisión Séptima del Senado y en un momento cuando estaba hablando una de las congresistas, de las senadoras, la gente que estaba en la plaza empezó a abuchearla. Y pues estábamos cerca obviamente de algunas personas y recalcaban mucho eso, decían como, es que las personas que no les afecta la reforma, encerraban mucho a los senadores y los congresistas, son los que están tomando esa decisión y yo que estoy acá marchando, que a mí sí me afecta, no me la dejan tomar, entonces necesitamos hacer esa consulta popular porque entre ellos pues no les afecta eso y al final pues con el discurso de Petro en una parte en la que él hablaba de que los niños pues de papi y mami eran los que estaban allá,
pues estábamos también en ese momento en la plaza y como que la sensación de estar como identificados con lo que decía Petro, en ese momento todo el mundo fue como, sí, es eso es lo que estamos tratando de luchar en contra del Congreso, o sea, fue todo el mundo en contra de los congresistas y los senadores. Edgar Quintero estuvo a la pata del presidente ayer. ¿Esta es tu cuarta, quinta vez en marchas? Hola, Tatiana. Muchas veces y creo que vienen más. Seguro. Siento que hay una gente cautiva que ya es como el case electoral del presidente para su consulta, pero que viene ahora porque en este case no había 13 millones de personas todavía, que es lo que necesita para que pase la consulta. Claro, para mí lo importante de lo que vimos ayer es que el presidente anticipa su estrategia de campaña. No es la moderación hacia el centro que mostró en el 2022, sino es más bien el radicalismo para movilizar a sus bases. Petro sabe que esta campaña será larga y que tendremos varias vueltas antes de las presidenciales, el momento de la verdad. Lo resumió muy bien el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que ahora está de comentarista en Caracol Radio, sí, quien habla de 5 vueltas de cara al 26. La consulta popular, las consultas dentro de los partidos para elegir candidatos, luego las consultas interpartidistas para hacer alianzas por allá en marzo y luego la primera y la segunda vuelta, lo que suena bastante extenuante. Y lo que mostró la marcha ayer es que Petro primero está pensando hacia adentro, cómo fortalecer su propio bloque para hacerse contar duro en la consulta popular y luego en la consulta interna del pacto que va a ser por allá en octubre o noviembre. Y ya luego el próximo año sí pensar en medirse con los liberales de centro o el santismo como Roy Barreras y el mismo Cristo. Claro, y ya para ese momento tendría que pensar en alianza con políticos regionales. No era raro, por ejemplo, que en Barranquilla ayer viéramos a Pedro Flores del Pacto Histórico, del Clan Torres, en barrios populares donde no suelen pasar las marchas y algunos de la U también saliendo en Bogotá. Esa es parte como de la maquinaria, entre comillas, que tendría también que utilizarse. Esa fue la otra cosa que vimos ayer sobre la campaña de Petro. El presidente sigue manteniendo de su lado a políticos tradicionales que son hábiles para hacer campaña y que también le han comprado su discurso sobre las reformas sociales. Políticos de la U como Antonio José Correa estuvieron apoyando la marcha y, como dijiste, el Clan Torres, que llegó de la mano de Armando Benedetti, organizaron gente y música en Barranquilla, volviendo a poner en escena esa combinación entre estructura y mensajes de esperanza con la que ganó Petro en el 2022. Por eso sigue teniendo sentido que Petro mantenga cuotas políticas de los partidos en el gabinete. Recordemos que el ministro de las TIC, Julián Molina, llegó justamente por los congresistas de la U que le ayudan y que ayer vimos en las calles. El pacto sigue necesitando de esas alianzas para organizar una campaña competitiva en el 26 y ampliar su base de votos. Edgar, lo inmediato sería esta consulta popular y el tema laboral es en sí mismo un tema movilizador. Es decir, ¿quién no quiere que le paguen el recargo nocturno desde las 6 de la tarde? ¿Qué lees que tiene que hacer el gobierno para llegar justamente a esa base más amplia? Tatiana, mi lectura es que el presidente, pese a todos los líos del gobierno, sigue teniendo el olfato para encender los corazones de su electorado, por decirlo de alguna manera, ese 20-25% que lo apoya casi de manera incondicional. En Colombia sigue existiendo en esas personas ese sentimiento de injusticia y de falta de representación que lo llevó al poder en el 2022, y ahora ese sentimiento se aviva con la idea de este supuesto bloqueo institucional que no le deja hacer las grandes reformas al presidente. El gran reto de Petro es mantener viva esa llama, tener a ese pueblo movilizado del que habla y luego traducirlo en votos para que el petrismo siga siendo una fuerza relevante el próximo año. Se viene un juego largo, ¿no? Muy largo. Muchas gracias por pasar por acá. A ti por invitarme. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produce Huevos y Juana Rubio Tovar, a quien hoy escucharon, es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. ¿Se imagina empezar desde cero en un nuevo país, sin familia y sin recursos? Esa es la historia de Volver a Empezar, un podcast sobre Doralba y Frankie, madre e hijo venezolanos que llegan a Bogotá a rehacer su vida en un colegio de la capital. Escucha el podcast Volver a Empezar del Banco Mundial en todas las plataformas de audio. El link lo encuentra en la descripción de este episodio.